Emma Carter, una joven que lucha contra la pobreza, se ve obligada a aceptar un contrato matrimonial con el frío y poderoso Alexander Reed. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo más profundo a medida que el amor encuentra lentamente su camino en sus corazones. Pero cuando el contrato termina, ¿realmente podrán permanecer juntos? Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbete al canal para no perderte más historias significativas. El pequeño apartamento en el empobrecido lado oeste de Nueva York era frío y estrecho. La pintura descascarada cubría las paredes, una vieja mesa de madera estaba abarrotada de facturas vencidas y una fuerte sensación de desesperación llenaba el aire. Emma Carter, de 24 años, estaba sentada junto a la cama de su madre. Sus delgados dedos sujetaban suavemente la frágil mano de su madre. Linda Carter, que sufría de una enfermedad cardíaca terminal, necesitaba una cirugía urgente que costaba cientos de miles de dólares, una suma imposible de ganar para Emma, sin importar cuánto trabajara desde la trágica muerte de su padre en un accidente laboral. Emma se había convertido en la única proveedora de su pequeña familia, trabajaba en 3 trabajos: camarera por la mañana, asistente en una oficina por la tarde y limpieza en noche, pero sin importar cuánto esfuerzo puso sus ingresos apenas cubrían los gastos diarios y los medicamentos temporales de su madre. Esa noche, después de otro turno agotador, Emma fue detenida afuera de su apartamento por un grupo de hombres desconocidos. Emma Carter, es hora de pagar. Una voz profunda y burlona hizo eco en la noche. Levantó la vista y reconoció a Frank Dawson, un notorio tiburón solitario en el área. Meses atrás le había pedido prestado 50,000 pesos para cubrir las facturas del hospital de su madre pensando que podría pagarlo con el tiempo. Pero el interés aplastante rápidamente había disparado la deuda más allá de su alcance. Frank, por favor dame un poco más de tiempo, Emma suplicó con voz temblorosa mientras trataba de mantener la compostura. Frank sonrió e hizo un gesto a uno de sus hombres que dio un paso adelante y arrojó una pila de fotografías al suelo. El corazón de Emma latía con fuerza mientras las recogía, imágenes de su madre acostada en una cama de hospital junto con un aviso de desalojo inminente del hospital debido a facturas impagas. Si no pagas para el final de la semana, me temo que tu madre no tendrá una estadía pacífica en el hospital. La voz de Frank estaba cargada de una amenaza silenciosa. El miedo se apoderó del pecho de Emma. No podía dejar que eso sucediera. ¿Pero qué podía hacer? A kilómetros de distancia, en un imponente rascacielos, Alexander Reed estaba sentado en la silla de su oficina mirando las deslumbrantes luces de la ciudad de Nueva York. Pero para él la ciudad no era más que un campo de batalla de números y poder. A los 30 años, Alexander era el director ejecutivo de Reed Enterprises, una de las corporaciones financieras más grandes del país. Lo tenía todo: el estatus de riqueza y el respeto del mundo empresarial, pero su familia tenía una regla rígida. Solo los hombres casados que cumplieran 31 años eran elegibles para heredar la empresa y Alexander se estaba quedando sin tiempo. No creía en el amor para él. El matrimonio era solo otra transacción. Si tenía que casarse, necesitaba a alguien que no interfiriera en su vida. Alguien fácil de controlar y, lo más importante, alguien que se enamorara de él. Su asistente había compilado una lista de candidatos adecuados para que los considerara, pero ninguno despertó su interés, hasta que un pequeño artículo de noticias sobre una joven desesperada que se ahogaba en deudas para salvar a su madre llamó su atención. Emma Carter en un día había reunido todos los detalles sobre su vida. Y cuando la vio siendo acosada por tiburones solitarios en la calle, tomó una decisión. A la mañana siguiente, mientras Emma trabajaba en un café, un hombre elegantemente vestido se le acercó y puso una tarjeta de presentación sobre la mesa. A Alexander Reed le gustaría reunirse contigo. Emma se quedó mirando la tarjeta, su corazón dio un vuelco. Leyó Enterprises. ¿Por qué un hombre como él querría verla? Esa tarde llegó a un hotel de lujo donde se programó la reunión. Alexander se sentó allí vestido impecablemente con un traje a medida, su mirada aguda evaluándola de pies a cabeza. Sé que estás en problemas, dijo sin rodeos. Tengo una propuesta para ti. Emma apretó las manos. ¿Qué clase de propuesta? Casarse conmigo por un año, a cambio pagaré todas tus deudas y cubriré los gastos médicos de tu madre. Su respiración se aceleró, no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Estás bromeando?
Alexander levantó una ceja. Nunca bromeó sobre negocios. Una tormenta rugió dentro de Emma. Era esta su única forma de salvar a su madre, pero a qué costo. Esa noche se quedó despierta, destrozada por la decisión imposible. No quería venderse, pero si ella se negó, su madre moriría. Las lágrimas corrían por su rostro cuando finalmente tomó el bolígrafo y firmó el contrato. De acuerdo, susurró, lo haré. Alexander asintió brevemente. Bien, pero hay condiciones. No debía interferir en su vida privada. No debía esperar afecto en público. Tenían que aparecer como la pareja perfecta. Una semana después tuvo lugar la boda, un espectáculo fastuoso que se convirtió en la comidilla de los medios. Pero para Emma no se sintió menos que una pesadilla surrealista esa noche cuando entraron en su gran mansión. Alexander se volvió hacia ella con una expresión fría. No lo olvides, murmuró, esto es solo un contrato. Y Emma sostuvo su mirada. Un dolor sordo se instaló en su pecho. Eran marido y mujer de nombre. Pero el amor no tenía cabida entre ellos desde el momento en que puso un pie en la mansión Reed. Emma se sintió como una extraña en un mundo extraño. La propiedad era vasta, su arquitectura de inspiración europea rezumaba elegancia y prestigio. Dentro de cada mueble estaba colocado meticulosamente, cada lámpara de araña brillaba impecablemente, pero la misma perfección de todo hacía que la atmósfera se sintiera poco acogedora y fría. Ni siquiera había tenido la oportunidad de asentarse. Cuando se encontró cara a cara con Victoria Reed, la madre de Alexander, la mujer mayor estaba de pie en el gran vestíbulo, sus ojos agudos escaneando a Emma como si fuera un producto barato e indigno. Así que esta es la chica que mi hijo eligió para casarse. La voz de Victoria goteaba desdén. Emma bajó la mirada obligándose a permanecer educada. Es un placer conocerla. Señora Reed. Victoria se cruzó de brazos sonriendo con suficiencia. Nunca supe que mi hijo tuviera gustos tan humildes. Cada palabra se sentía como una daga para el orgullo de Emma, pero se mordió la lengua. Justo entonces Alexander entró en la habitación, su mirada indiferente mientras recorría a Emma. Madre, no quiero problemas. Victoria se burló. Problemas, te casaste con una mujer indigna y ahora esperas que la reciba con los brazos abiertos. Alexander no dijo nada, simplemente tomando la mano de Emma y llevándola escaleras arriba. Mientras ascendían la gran escalera, Emma todavía podía sentir la mirada helada de Victoria ardiendo en su espalda, pero sus problemas no terminaron allí. Aparte de la abierta hostilidad de su suegra, Emma pronto se encontró con otra enemiga, Sophia Miller, la asistente de confianza de Alexander. Sophia era una mujer hermosa e ingeniosa que siempre parecía impecable frente a Alexander desde el primer día que Emma puso un pie en la mansión. Sophia había dejado claro su desdén. No perteneces a este mundo, Emma, dijo Sophia con una sonrisa, pero su voz goteaba desprecio. Alguien como tú nunca ganará su corazón. Emma no tenía ningún interés en ganarse el corazón de Alexander. Su relación no era más que un contrato y ella no tenía intención de dejar que las emociones se involucraran, pero eso no significaba que permitiría que nadie la menospreciara. No necesito su corazón, Emma respondió con calma, pero no dejaré que me menosprecies. Sophia levantó una ceja, un destello de desafío en sus ojos. Ya veremos. Sobre eso todos los días en la mansión se sentían como una prueba para Emma. El personal de la casa obedecía a Victoria y Sophia, así que nadie la trataba con calidez. En cada comida se sentaba en silencio, sintiendo el muro invisible que la separaba de todos los demás. Alexander no era diferente, apenas estaba en casa e incluso cuando lo estaba pasaba junto a ella como si no fuera más que una sombra. Emma entendió que ella era solo una esposa, solo de nombre, pero se negó a dejarse romper. Había tomado esta decisión y tenía que llevarla a cabo. Una mañana Emma estaba en la biblioteca de la mansión hojeando algunos documentos. Alexander había dejado en su escritorio. Por casualidad vio un contrato crucial que estaba a punto de firmarse. Una era la cláusula que podría traer pérdidas significativas para Lear Enterprises, pero parecía que nadie había notado el riesgo. Esa tarde, mientras Alexander estaba en una reunión de la junta, Emma entró inesperadamente. ¿Puedo tener un momento contigo? Todos en la sala se voltearon. Sorpresa. Alexander frunció el ceño, pero les hizo una señal para que se fueran. Emma le entregó el documento. ¿Notaste esta cláusula? Si firmas este trato, tu empresa podría sufrir una pérdida importante. Alexander hojeó las páginas, su expresión cambiando. ¿Cómo te diste cuenta de esto?
Preguntó sonando ligeramente impresionado. Emma se encogió de hombros. Tengo algo de experiencia revisando contratos. Solía trabajar como asistente de oficina. Alexander guardó silencio por un momento, luego la miró con nuevos ojos. Por primera vez se dio cuenta de que Emma no era tan simple o inútil como había asumido. Después de ese incidente su actitud hacia ella cambió. Ligeramente comenzó a prestarle más atención a veces, dejando que su mirada se detuviera un poco más, pero aún mantenía la distancia. Como si temiera dejar que alguna emoción saliera a la superficie. Emma lo notó, pero no se detuvo en eso. Después de todo, estaban solo dos extraños unidos por un contrato. Todo cambió en una gala organizada por Reed Enterprises. Se esperaba que Emma asistiera con Alexander, así que hizo todo lo posible por desempeñar el papel de la esposa perfecta como lo requería su acuerdo, pero nunca anticipó el desastre que la esperaba mientras estaba sola. Uno de los socios comerciales de Alexander, Richard Collins, se acercó a ella. Era rico pero conocido por sus formas mujeriego. Richard tomó su mano inclinándose. Demasiado cerca. Emma se apartó rápidamente, pero en ese preciso momento apareció Sofía y jadeó dramáticamente. Emma, ¿qué estás haciendo? Todas las miradas se volvieron hacia ellos frente a toda la sala. Sofía fingió sorpresa. ¿Realmente estás seduciendo al socio comercial de Alexander? Emma se congeló. No hice nada, pero antes de que pudiera explicarlo, apareció Alexander. Su mirada helada. ¿Qué estás haciendo? Emma, su voz carecía de emoción. El corazón de Emma se encogió. De pie en el centro del gran salón de baile, sintió el peso del juicio de todos. Quería defenderse, gritar que era inocente, ¿pero alguien la creería? La única persona que podía estar a su lado, el hombre al que se había atado involuntariamente, ahora la miraba con frialdad. Indiferencia. No hice nada, dijo obligándose a mantener la calma. Sofía se acercó, su expresión llena de fingida preocupación. Emma, si querías coquetear con alguien al menos no lo hagas delante de Alexander. El invitado susurró entre ellos Richard Collins, el hombre verdaderamente culpable, simplemente sonrió sin molestarse en negar la acusación. La garganta de Emma ardía de frustración. No podía quedarse aquí más tiempo sin decir otra palabra. Se dio la vuelta y salió de la fiesta. La lluvia había empezado a caer gotas frías empapando su vestido, pero a ella no le importó. Desde el momento en que entró en este matrimonio supo que la mirarían con desprecio, pero nunca pensó que dolería tanto. Quería irse, pero ¿qué pasaría con su madre si se alejaba de este contrato? ¿Qué pasaría con sus lágrimas mezcladas con la lluvia mientras Emma desaparecía en la noche sintiendo que lo había perdido todo en la mansión? Alexander se sentó en su oficina, su mente inquieto después de la fiesta. Una vez que su ira se hubo desvanecido, repitió los eventos de la noche en su cabeza. Emma realmente haría algo así. Él nunca había confiado plenamente en ella, pero en el fondo sabía que ella no era ese tipo de mujer. No fue hasta que recibió un video de seguridad que mostraba claramente a Richard Collins forzando a Emma mientras ella trataba de alejarlo que la comprensión lo golpeó. Ella no tenía la culpa, le habían tendido una ola de culpa, lo invadió a Alexander. Nunca le habían importado los sentimientos de Emma hacia él. Ella era solo una esposa temporal, alguien que no importaba, pero cuando recordó el dolor en sus ojos antes de que se fuera no pudo ignorar la emoción desconocida que se arrastraba por su pecho. Odiaba este sentimiento. ¿A dónde se había ido Emma? A la mañana siguiente Emma regresó a la mansión exhausta y agotada. No esperaba una cálida bienvenida, pero en el momento en que entró Victoria Reid ya estaba esperando, su mirada penetrante llena de gélido desdén. ¿Todavía te atreves a volver aquí? Emma permaneció en silencio. Victoria se burló. Has deshonrado a esta familia. ¿Crees que puedes quedarte aquí como si nada hubiera pasado? Antes de que Emma pudiera decir algo, una voz profunda resonó desde la escalera. Madre. Alexander apareció, su mirada fija en Emma, pero esta vez ya no había la frialdad habitual en sus ojos. Deja de hacerle las cosas difíciles. Victoria se congeló. ¿La estás defendiendo? Alexander no respondió, simplemente se acercó a Emma y dijo: ve a cambiarte de ropa, que te vas a resfriar. Emma levantó la vista sobresaltada. Esta era la primera vez que Alexander le hablaba con tanta dulzura. Cerca. Sofía apretó los puños. Este ya no era el distante e indiferente Alexander que conocía cada mañana. En lugar de irse fríamente como solía hacerlo, Alexander comenzó a preguntarle si quería acompañarlo a la empresa. Después de ese incidente, la relación entre Emma y Alexander cambió lentamente de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Una vez, cuando Emma derramó café accidentalmente en sus documentos en lugar de enojarse,
Simplemente suspiró y dijo: ten más cuidado. Una simple oración, pero hizo temblar el corazón de Emma. Se recordó a sí misma que esto era solo un contrato, pero ¿por qué estos pequeños momentos entre ellos se sentían tan cálidos? Una tarde Emma dejó al hombre mencionado para comprar medicamentos para su madre. Mientras cruzaba la calle, un auto a toda velocidad vino repentinamente hacia ella. Todo sucedió demasiado rápido. La bocina a todo volumen, los neumáticos chirriantes. Apenas tuvo tiempo de girar antes de que su cuerpo fuera arrojado al pavimento. Las voces gritaban a su alrededor, pero todo se volvió borroso. Trató de mantener los ojos abiertos, pero el mundo a su alrededor se desvaneció en la oscuridad. Cuando Emma despertó arriba, lo primero que vio fue el techo blanco de una habitación de hospital. Lo segundo fue Alexander. Estaba sentado a su lado, su camisa arrugada, su expresión llena de preocupación. En el momento en que vio sus ojos abiertos, se puso de pie inmediatamente. Su voz caballo: Emma, ¿estás bien? Parpadeó ligeramente sobresaltada. Esta era la primera vez que lo veía tan conmocionado. Estoy bien. Alexander apretó los puños. ¿Tienes idea de lo asustada que me diste? Emma lo miró, una extraña emoción subiendo por su pecho. Alexander Reed, el hombre que siempre parecía tan frío e indiferente, estaba preocupado por ella. No sabía cómo sentirse al respecto, pero había una cosa de la que se dio cuenta: él ya no la veía solo como una esposa por contrato. Después del accidente su relación cambió, aunque Alexander nunca lo expresó. La forma en que la trataba se volvió suave. Emma encontró su corazón palpitar cada vez que él estaba cerca, sin importar cuánto intentara negarlo, pero esa breve felicidad no duró mucho. Una mañana, mientras Emma bajaba la gran escalera de la mansión, sintió que algo andaba mal. Los sirvientes bajaron la cabeza evitando su mirada. Los guardias de seguridad parecían distantes. No entendió lo que estaba sucediendo hasta que apareció Sofía sosteniendo un iPad, una sonrisa triunfante en sus labios. Emma, ¿has visto las noticias de esta mañana? Sofía sonrió con suficiencia empujando la pantalla frente a ella. La respiración de Emma se contuvo cuando vio las imágenes. Era un conjunto de fotos borrosas que la mostraban con un hombre desconocido. El ángulo hacía parecer que estaban teniendo intimidad. El titular le gritaba: la esposa de Alexander Reed, teniendo una aventura en secreto, matrimonio por contrato. Al borde del colapso, el corazón de Emma latía con fuerza. Reconoció al hombre en la foto. Era el médico de su madre. Solo se habían reunido para discutir la condición de su madre, pero alguien había tomado las fotos deliberadamente desde un ángulo que hacía que pareciera un encuentro romántico. ¿Te importa explicar esto? Sonó una voz fría. Emma levantó la vista para ver a Victoria Reid, parada en lo alto de las escaleras. Sus ojos se llenaron de desdén. Ya has hecho suficientes acrobacias vergonzosas, y ahora te atreves a engañar. Emma apretó los puños. Esto no es lo que parece. Sofía se burló. ¿O entonces qué estás diciendo? Estas fotos son solo una coincidencia. Emma se mordió el labio, frustración e impotencia llenando su pecho. Nunca creí en ella, sin importar lo que dijera. No la escucharían. Música. Horas después, Emma fue llamada a la sala de estar donde Alexander, Victoria y varios abogados de la familia ya estaban esperando. Frente a ellos había un acuerdo de divorcio. Victoria estaba sentada con las piernas cruzadas, hablando en un tono tranquilo pero cortante. Te lo dije desde el principio, esta chica no es digna de ti y ahora ella misma lo ha demostrado. Se giró hacia Alexander. Firma los papeles del divorcio. No dejes que la familia Reed se convierta en el hazmerreír. El corazón de Emma latía con fuerza mientras miraba a Alexander. ¿Qué diría después de todo lo que habían pasado? Había pensado que su relación había cambiado, pero ahora que estaba al borde de ser expulsada en humillación, ¿Alexander la apoyaría? El hombre permaneció en silencio. Ni siquiera la miró. Su expresión oscura e ilegible. Esperó 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, pero Alexander siguió sin decir nada. El silencio es más doloroso que cualquier acusación. Emma sintió que su corazón se rompía. Siempre había sabido que este matrimonio era solo un contrato, pero en el fondo esperaba que al menos Alexander confiara en ella. Pero él no. Respiró hondo. Emma ocultó el dolor en sus ojos. Ella entendía ahora: este matrimonio nunca había significado nada para él. Así que de vuelta en su habitación, Emma abrió el armario y sacó una maleta. Empezó a empacar. Ya no quería quedarse ahí. El contrato seguía vigente, pero si Alexander ya no confiaba en ella, entonces quedarse no significaba nada. Su madre había recibido tratamiento y estaba en condición estable. Ya no necesitaba aferrarse a este matrimonio. Emma inhaló profundamente. Se iría cuando el contrato terminara. Esta vez se iría no porque la obligaran, sino porque ella eligiera. Mientras tanto, Alexander no
Pudo dormir todo el día. La mirada decepcionada de Emma lo perseguía. Había cometido un error. Este sentimiento era lo mismo que antes cuando la había culpado erróneamente en la gala, pero esta vez era peor. Algo no estaba bien. Agarrando su teléfono llamó a seguridad. Enviadme todas las imágenes de vigilancia de los alrededores del hotel esa noche. Unas horas después, mientras veía el video, la verdad salió a la luz. Emma nunca había hecho trampa, solo se había reunido con el médico de su madre y Sofía. Sofía fue quien envió las fotos a la prensa tergiversando deliberadamente la verdad. La rabia ardía en los ojos de Alexander. Se atrevió a hacer esto. Él no dudó, lo haría. Proteger a Emma incluso si eso significaba ir en contra de su familia o del mundo entero. A la mañana siguiente los medios estaban alborotados. Red Enterprises publicó un comunicado oficial. Los rumores sobre Emma Carter son completamente falsos. Emprenderemos acciones legales contra quienes difundan información errónea. Unas horas más tarde, Sophia Miller fue despedida de su puesto como asistente de Alexander. Los titulares cambiaron rápidamente. Sophia fue expuesta como la mente maestra detrás de todo el montaje. La verdad se supo, pero cuando Alexander entró en la habitación para encontrar a Emma, todo lo que vio fue una maleta llena. Emma se giró para mirarlo. No había ira en sus ojos, ninguna culpa. Solo calma. No tenías que hacer esto, dijo en voz baja. Alexander apretó los puños. Necesitaba. Emma soltó una leve risita. ¿Me estás protegiendo por responsabilidad o algo más? Alexander la miró fijamente sin responder de inmediato, y en ese momento Emma se dio cuenta de algo. No quería quedarse solo por culpa u obligación. A pesar de que se había enamorado de Alexander, si él no la amaba de verdad, entonces nada de esto importaba. Ella todavía se iría. Emma salió de la mansión de Alexander ese mismo día. No necesitaba la compasión de nadie a pesar de que lo amaba. Si el amor solo nacía de la culpa o la responsabilidad, entonces no tenía sentido. Emma decidió irse. En los días que siguieron volvió a su vida normal. Encontró un pequeño apartamento, reanudó su trabajo en una pequeña editorial, pero no pasaba un día sin que pensara en Alexander. Se decía a sí misma que había tomado la decisión correcta, pero su corazón le dolía cada vez que pensaba en él y Alexander. Él no estaba mejorando. La mansión se sentía más fría que nunca. Cenas silenciosas, noches de insomnio en una casa vacía. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que había perdido algo realmente importante, y no era su herencia, era Emma. Alexander no podía aceptarlo. La necesitaba de vuelta, pero no como una esposa por contrato, como la mujer que amaba. Alexander se paró frente a su madre. Madre Victoria Reed, su mirada inquebrantable. Voy a casarme con Emma. Victoria lo miró atónita. ¿Qué estás diciendo? El contrato terminó. Ya no tienes que asumir la responsabilidad. Alexander negó con la cabeza. Esto no se trata de responsabilidad. Levantó la vista, su voz firme. La amo. El rostro de Victoria palideció. Ella no es digna de ti. Alexander dejó escapar una risita silenciosa. Entonces supongo que tampoco soy digno de esta familia. Victoria se congeló cuando su hijo colocó un documento sobre la mesa. Una renuncia a la herencia. Si no puedes aceptar a Emma, entonces no necesito nada de esto. Victoria estaba sin palabras. Nunca se había imaginado que Alexander estaría dispuesto a renunciar a todo por una mujer. Sin importar cuánto se opusiera, sabía que había perdido, porque por primera vez en su vida vio una determinación inquebrantable en los ojos de su hijo. Una tarde, cuando Emma salió de su oficina después del trabajo, se sorprendió al ver un auto familiar estacionado frente al edificio. La puerta se abrió, Alexander salió. Emma se congeló, su corazón latía con fuerza al verlo. Se veía igual, pero diferente, más agotado, como si no hubiera dormido bien en días. Alexander se acercó a ella, su mirada llena de sinceridad. Al principio no dijo una palabra. En cambio, lentamente sacó una pequeña caja, la abrió. Adentro había un anillo brillante, pero esta vez no había contrato, sin condiciones, solo un hombre enamorado de una mujer. Tardé demasiado en darme cuenta de esto, dijo Alexander en voz baja, su voz ligeramente temblorosa. Emma, no puedo vivir sin ti. Cásate conmigo esta vez por amor. Emma miró el anillo y luego a él. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Cuánto tiempo había esperado este momento? ¿Cuánto tiempo había anhelado escuchar estas palabras de él? Pero esta vez ella no tenía que dudar, porque Alexander ya lo había demostrado con sus acciones. La había elegido a ella sobre su familia, sobre su herencia, sobre todo lo demás. Una risa escapó de Emma entre lágrimas. Asintió con la cabeza. Alexander dejó escapar un suspiro de alivio antes de jalarla a sus brazos, abrazándola con fuerza. Estaba de vuelta con él esta vez, no por un contrato,
sino por amor verdadero. Mientras tanto, Sophia Miller no pudo escapar de las consecuencias de sus acciones después de ser despedida de Reed Enterprises. También fue demandada por difundir deliberadamente rumores falsos. Su carrera estaba completamente arruinada. En cuanto a Victoria Reed, aunque no había aceptado completamente a Emma, ya no se oponía a su relación porque cuando vio a su hijo realmente feliz, supo que esta vez ya no podía controlar el corazón de Alexander. Un mes después, Emma Carter y Alexander Reed tuvieron su boda oficial en una playa impresionante. Sin contratos, sin transacciones comerciales, solo dos personas enamoradas listas para pasar toda la vida juntos. Mientras Alexander tomaba la mano de Emma y la miraba con su impresionante vestido de novia blanco, sabía que esta era la mejor decisión de su vida. Gracias por tomarte el tiempo para disfrutar de esta historia. Si te gusta, no olvides darle a me gusta, compártela con tus amigos y familiares y suscríbete al canal para que no te pierdas más historias significativas.